y bienvenidos a este acto institucional público de la Constitución Española en su 45 aniversario. Es la primera vez que esta institución local pone en marcha este acontecimiento, esta efeméride, para darle la relevancia en un día como el de hoy, un 6 de diciembre, como hacemos todos los años a nivel particular o bien a nivel colectivo. Quiero saludar al alcalde de Puente Genil, a Sergio Velasco, hacer extensivo ese saludo a los portavoces de los grupos políticos, resto de la corporación municipal, jefe de la Policía Local, teniente de la Guardia Civil, autoridades civiles, ciudadanos, miembros de la sociedad civil. Bienvenidos a este Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Puente Genil. Voy a hacer un breve resumen de qué va a consistir el acto para que sepan todos ustedes en qué va a consistir. Este acto va a comenzar con una lectura de artículos de la Constitución por parte de la sociedad civil. A continuación contaremos con la intervención, con la inestimable colaboración de la Escuela Municipal de Música Maestro Tomás Ureña. Agradecemos, por supuesto, a su directora Rafa Sánchez su participación, así como al aula de canto, su profesora Esther Alfaro, los alumnos Marta Jaén, Miguel Rosales y Alicia Illanes, y al piano Víctor Jiménez, que nos va a amenizar este acto institucional público. Tras esta primera intervención, va a proceder a la lectura de artículos de la Constitución los portavoces de los grupos políticos. Lo harán en el siguiente orden: Vox, Izquierda Unida. A continuación, otra intervención de la Escuela Municipal de Música. Después será el Partido Socialista el que tome lectura de esos artículos de la Constitución. A continuación será el Partido Popular, nueva actuación de la Escuela Municipal de Música, y cerrará este acto el alcalde de Puente Genil, Sergio María Velasco, con lectura de artículos y el pronunciamiento de un discurso para cerrar el acto. Tras esta secuencia cerraremos el acto con el izado de la bandera española en el ayuntamiento. Sin más, quiero pedir que vengan para esta zona del salón a los representantes de la sociedad civil que han querido voluntariamente leer artículos de la Constitución, como son los representantes de la Mesa Local de la Juventud, el presidente de AFASUR y Manuel Ardoy, en representación del Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Por favor. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Artículo 18. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. Segundo este artículo 18. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo el caso de flagrante delito. Y número 3 del artículo 18, se garantiza el secreto de las comunicaciones, en especial de las postales telegráficas y telecomunicaciones de resolución judicial. Cuarto, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Artículo 22, número 1. Se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo, número 3, deberán inscribirse en un registro a los solo afectados de publicidad. Las asociaciones solo podrán ser sueltas o suspendidas
en su actividad del número 4 en virtud de resolución judicial motivada. Número 5 del 22. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter militar. Artículo 23. Primero, los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Segundo, asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Artículo 29. Primero, todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito y en la forma y con los efectos que determine la ley. Segundo, los miembros de las fuerzas o institutos armados de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Muchas gracias a los voluntarios que se han prestado a leer estos artículos de la Constitución Española. Y antes de seguir con esta lectura, vamos a deleitarnos con la intervención de Alicia Illanes, en este caso alumna del aula de canto de la Escuela Municipal de Música y Danza Maestro Tomás Ureña, que va a interpretar Lasia Siopianga de Jaén.
continuidad al acto. Hacía un poquito de eco, por eso hemos hecho este pequeño impasse. Bien, pues tras esta intervención continuamos con la lectura de artículos de la Constitución por parte de los portavoces de los grupos políticos. En primer lugar, ruego a la portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Puente Genil, doña Antonia Gallardo Núñez, que se acerque a la atril para leer los artículos que tiene preasignados. Gracias. Buenos días a todos, autoridades, jefes de la Guardia Civil, Policía Local, toda la corporación municipal, ciudadanos. A continuación voy a pasar a leer los artículos 39, 40 y 41 correspondientes al capítulo 3 del título 1. Artículo 39. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley, con independencia de su filiación y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Tercero, los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Cuarto, los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Artículo 40. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica orientada. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo. Segundo, asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación de profesionales, velará por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retributivas y la promoción de centros adecuados. Artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Las asistencias y prestaciones complementarias serán libres. Bueno, a continuación voy a comentar, a leer un poquito lo que sobre la Constitución. Hoy nos hemos reunido en este ayuntamiento para rendir homenaje a la Constitución española de 1978, nuestra Constitución. Por ello debemos reivindicar el espíritu que la vio nacer, aquella voluntad de entendimiento, aquel propósito de reconciliación, aquel afán de convivencia y de paz. Esta, nuestra Constitución, consagra como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Y esto es muy importante en la Constitución. Por desgracia, estamos viviendo tiempos convulsos. Es de extrema gravedad la situación política que sufre España, con motivo de los incesantes ataques a la Constitución española y, por tanto, al ordenamiento jurídico, erosionando nuestro régimen de derechos y libertades. Nuestra Constitución está siendo atacada duramente por muchos y no está siendo defendida como se merece por otros. Y esto es algo que no debemos permitir, ya que es la única que garantiza la igualdad y la libertad de todos los españoles. Aprovechamos este día también para solicitar al Ayuntamiento de Puente Genil que se hice la bandera de España de forma permanente en una de las rotondas de entrada al pueblo, como símbolo de respeto y fidelidad que el pueblo de Puente Genil tiene por el ordenamiento jurídico y su cumplimiento, cuya norma suprema es la Constitución, así como por sus símbolos
que a todos nos representan sin distinción. ¡Viva la Constitución y viva España! Muchas gracias. A continuación toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puente Genil, don Jesús David Sánchez Conde. Buenas tardes. Saludar primero a las autoridades, a los representantes y las representantes de la sociedad civil que hoy nos acompañan, a los portavoces municipales, a los miembros de la corporación municipal, amigos y amigas. Hoy es el día de la Constitución Española. La Constitución Española, la Carta Magna, un lugar común, y no lo digo como una crítica, un lugar común en el que en aquel momento, durante aquello que se dio en llamar la transición, españoles y españolas tuvieron que encontrarse, tenían que encontrarse en ese lugar común. Y es una Constitución, una Carta Magna, un marco normativo de garantías, derechos y deberes también para la sociedad, que recoge distintas sensibilidades. Es normal identificarse más con algunos artículos de la Constitución, según el pensamiento de cada cual. La Constitución es algo orgánico, tiene incluso contradicciones, y eso no es algo malo, es fruto de que quería, quiere y debe dar respuesta a la pluralidad política y social de nuestro país. Y en ese sentido, no es malo, entendemos mucho, que la Constitución, una Constitución que tiene ya 45 años, se reforme, se renueve, se revise, porque los pilares de los edificios, cuando entendemos que deben seguir albergándonos, tienen sin miedo, y precisamente por ese cariño, precisamente por esa apuesta social que hacemos por seguir encontrándonos bajo ese techo, tienen que reformarse. Se hace con cualquier edificio, y este patrimonio que tenemos, que la Constitución, debe reformarse. La mayoría, que si no todos los portavoces y la mayoría de la gente que estamos aquí, no votamos la Constitución, la hemos refrendado evidentemente después de las consultas electorales que se hacen, cuando se asume todo este marco jurídico, legal y normativo, y en definitiva entendemos que no están escritas en piedra, que la Constitución debe ser algo vivo para que siga dándonos respuesta a todos. En la selección de artículos, me va a permitir protocolo, porque me han tocado en el reparto de artículos de la Constitución 3 artículos muy progresistas. No voy a leerlo, voy a empezar yo saltándome este consenso, si me lo permitís, porque he sacado una especie de decálogo, de compendio de artículos de la Constitución, que a día de hoy, si nos paramos a pensar, siguen sonando revolucionarios, y son los siguientes. En primer lugar, la Constitución Española reconoce derechos y libertades de conformidad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con todo lo que eso conlleva. En segundo lugar, los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación en igualdad. Los poderes públicos deben garantizar la protección de la salud pública y su acceso en igualdad. Los gastos públicos se sostendrán por todos los españoles y todas las españolas, sin excepción, sin privilegios, sin exenciones, según la capacidad económica de cada cual. El gasto público asignará equitativamente los recursos, y la renta regional, importante y personal, se distribuirá de la manera más equitativa, más igualitaria. Tenemos el derecho y el deber de trabajar en la profesión elegida libremente y a un sueldo que satisfaga necesidades, sin discriminación de sexo. Se garantiza la seguridad en el trabajo, el descanso necesario y la limitación de jornadas laborales. Tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán, que esto es algo curiosamente actual, que se contempló ya en su día, por el uso racional de los recursos naturales
y defenderán y restaurarán el medio ambiente. Tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada, garantizada por los poderes públicos mediante una regulación que impida la especulación del suelo. Toda riqueza del país está subordinada al interés general. Si es necesario, lo que es de unos pocos y está garantizada la propiedad, debe ser de todos y todas. El estado de la autonomía, muy importante, no podrá implicar privilegios económicos o sociales. Y también de rabiosa actualidad, ya lo recogía la Constitución en ese momento. Tenemos derecho a recibir libremente información veraz, no confundir la libertad de expresión con la libertad de no dar una información veraz. Entendemos muchos y muchas que más allá de los símbolos, más allá de los colores, más allá de las banderas, más allá de las instituciones atávicas que hubo que asumir, esta es la bandera, estos principios son los que tenemos que abanderar, que ondear, que reivindicar y con los que comprometernos en una España distinta a aquella de 1975, distinta a aquella de 1978, una España probablemente mucho mejor, en la que ya hay españoles y españolas de todas las razas, de distintos orígenes, en el que las mujeres se han incorporado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una España en la que la familia ya no todas las familias son el modelo de familia tradicional que existía en ese momento, y una España que sigue teniendo muchísimos retos sociales por delante. Nada más. Buen día de la Constitución y viva España. Muchas gracias. A continuación llega otra actuación de interpretación de la Escuela Municipal de Música y Danza Maestro Tomás Ureña. Ahora es el turno de escuchar a Miguel Rosales, que va a interpretar Granada de Agustín Jaén.
de Agustín Jaén, no es Agustín Lara. Disculpen el error. Bien, continuamos con la lectura de artículos. En este caso le corresponde el turno de palabra al portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Puente Genil, a don Esteban Morales Sánchez. Buenas tardes, alcaldes, concejales, director jefe de la Policía Local, teniente de la Guardia Civil, agentes, oficiales, amigos y amigas. Hoy me ha correspondido leer de la Constitución Española, que cumple 45 años, 3 artículos que pertenecen a lo que llamamos los derechos fundamentales, que tienen una doble protección. La protección de los tribunales ordinarios cuando no se cumple, uno puede sentirse lesionado en un derecho a una libertad fundamental, y también el del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Son desde los artículos 14 al 29, en la parte dogmática de la Constitución, a la que también se añadió el 30, el de la objeción de conciencia, por ser también y considerarse un derecho fundamental. Procedo a la lectura del artículo 15, que habla del derecho a la vida. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a pena o tratos inhumanos degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para los tiempos de guerra. El artículo 16, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, dice así: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Y el artículo 17, que proclama el derecho a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que se le sea comprensible de sus derechos y de la persona de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogados detenidos en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establece. Por último, la ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Como digo, son 3 artículos que proclaman los derechos fundamentales que nos dotamos hace 45 años y que son, desde luego, son de los más importantes que nuestra Constitución tiene. Pero hoy quería también transmitirles una breve reflexión. Llevo ejerciendo como concejal desde el 2003, estuve en este salón de pleno ya ejerciendo ese privilegio. He sido diputado provincial, he vuelto a ser diputado provincial, alcalde y ahora de nuevo concejal. Y desde la experiencia, desde el conocimiento, reivindico el papel de los ayuntamientos en la construcción del Estado español, de nuestra España tal como hoy la conocemos. En toda la etapa democrática, los ayuntamientos han sido clave en este recorrido histórico de 45 años de la Constitución española. Han sido agentes imprescindibles en el impulso a la cohesión territorial y social de nuestro país. Fruto del trabajo municipal ha sido la transformación urbana de nuestros pueblos y ciudades,
que han permitido la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Los ayuntamientos han sido verdaderos protagonistas en la construcción del estado del bienestar, con la universalización del derecho a la sanidad ahora tan reclamada, con el compromiso del derecho a la educación que tanto puede hacer por mejorar a nuestra sociedad, con el impulso al sistema público de pensiones o el esfuerzo para implantar el Sistema Nacional de Dependencia. Además, los ayuntamientos han sido garantes de la prestación de los servicios públicos básicos para la ciudadanía y en los momentos más problemáticos de nuestra historia reciente. Hemos vivido y estamos viviendo momentos históricos de incertidumbre en nuestro país y también en el ámbito internacional, dentro de un contexto inédito, provocado primero por la pandemia del COVID-19, luego por el intento de invasión de Rusia contra Ucrania y recientemente por la guerra sin cuartel entre Hamás e Israel, siendo conscientes que en diferentes puntos del planeta existen aún guerras, conflictos, que hay que parar desde los valores de la paz, el diálogo y los acuerdos internacionales. Por ello, quiero destacar una vez más en este 6 de diciembre la existencia de los artículos 140, 141 y 142 de la Constitución española, porque consagra la necesaria autonomía local y la imprescindible suficiencia financiera de los ayuntamientos, reconociendo además a la provincia como una entidad local con personalidad jurídica propia para el cumplimiento de las actividades del Estado. Por lo tanto, la Constitución establece una función clave a los gobiernos locales, en la gestión de proximidad y en la prestación de los servicios a los vecinos y vecinas que habitan los pueblos y ciudades. Desde los ayuntamientos debemos seguir apelando a ese espíritu de consenso que permitió sacar adelante nuestra Constitución de 1978 y que, siguiendo su ejemplo, el debate político sirva para tender puentes y encontrar soluciones a los problemas de la ciudadanía. En todo este tiempo hemos renovado nuestro compromiso con una España abierta, libre, igualitaria, democrática y solidaria, que no hubiera sido posible hacer sin la Constitución, y en este reto los ayuntamientos desempeñan un papel principal. Por ello, debemos proclamar que la Constitución española representa un pilar sólido de estabilidad institucional y democrática, y su cumplimiento no puede convertirse en una elección partidista, sino que es un mandato de obligado cumplimiento que nos incumbe a todas las instituciones del Estado y también al tejido asociativo en su conjunto y a todos los españoles y españolas. En el 45 aniversario de la Constitución española y desde el ámbito local debemos renovar el compromiso de los ayuntamientos con los valores que definen la Constitución, como muro maestro en el que se sostiene una sociedad más justa, libre de toda violencia sobre las mujeres, tolerante y comprometida con el desarrollo sostenible, que garantice todos los derechos que protejan a las próximas generaciones de ciudadanos y ciudadanas para vivir en una España más feliz y mejor. Feliz Día de la Constitución. ¡Viva España! Muchas gracias. Para cerrar este turno de intervenciones por parte de los grupos políticos, toma la palabra la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puente Genil, doña Tatiana Pozo Romero. Buenas tardes a todos, señor alcalde, Esteban, compañero en la Diputación Provincial, portavoz de los diferentes grupos políticos, autoridades militares, jefe de la policía local, oficiales y agentes, compañeros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Puente Genil, sociedad civil, amigos y amigas todas, bienvenidos a este acto. Me ha tocado a mí hacer una lectura del título preliminar de la Constitución, que junto con los derechos fundamentales constituye lo que es la parte dogmática de la Constitución, concretamente 3 de 9 de su artículo. El artículo primero dice así: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español,
del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. El artículo 2 dice que la Constitución se fundamenta en la disoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. El artículo 9 dice: los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos, a todos, todos lo acabo de añadir, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Bueno, pues acabo de dar lectura 3 de los 9 artículos que componen el título preliminar de la Constitución. Título preliminar en cuyo articulado se vienen a sintetizar los principales rasgos del derecho constitucional español y, en consecuencia, de todo el resto del ordenamiento jurídico. Partiendo, como ya he leído, de una indiscutible unidad de España, se reconoce la existencia de regiones, así como el derecho de estas a contar con una autonomía que se regulará en la Constitución española. Unidad que se ve reforzada por una lengua común, sin perjuicio de que las diferentes autonomías puedan reconocer otra lengua adicional y debiendo todas ellas ser protegidas por la riqueza cultural que componen. Se dedican incluso unas líneas a nuestra bandera y fija la capitalidad del Estado que, pese a ser una gran ciudad, la sigue denominando villa, por razones meramente históricas. En estos tiempos políticos convulsos, con la polaridad de los partidos haciéndose más evidente que nunca, la Constitución de 1978, hoy 6 de diciembre, cumple 45 años. La Constitución es la norma jurídica más importante de todos, para todos los ciudadanos españoles. Es la carta magna del Estado español, es la norma suprema que rige el funcionamiento del Estado español. Se aprobó por las Cortes el 31 de octubre de 1978 y un día como hoy, hace 45 años, se sometió a referéndum de todo el pueblo español. Entrado ya en el siglo XXI, muchos desconocen quiénes fueron sus padres y cómo fue posible que después de 40 años de una dictadura, partidos con ideologías totalmente diferentes se pusieran de acuerdo, pero lo hicieron. La Constitución fue redactada por una comisión de tan solo 7 miembros, conocidos como los padres de la Constitución, y representaban a los principales partidos políticos de esa época. Recoge valores que garantizan la libertad, la justicia, la convivencia en igualdad, el pluralismo político, pero también el significado de un Estado social y democrático, descentralizado, basado en el derecho, reconociendo la autonomía de las regiones y nacionalidades que conforman España, pero siempre, siempre en un único contexto, el de la unidad de la nación española como patria común e indivisible de todos los españoles. Y es que el derecho a la autonomía se encuentra proclamado en el núcleo mismo de la Constitución, pero siempre junto al principio de unidad. Mediante el ejercicio de ese derecho, la Constitución garantiza la capacidad de las comunidades autónomas de adoptar sus propias políticas en el marco constitucional y estatutario. Es la propia norma fundamental la que obliga a conciliar los principios de unidad y autonomía de las nacionalidades y regiones. La palabra que más se utilizó en ese proceso de redacción de la Constitución fue consenso. Se trataba de evitar la tradición española de las antiguas constitucionales de partido, que se habían caracterizado precisamente en el siglo XIX por no llegar a esa vía de acuerdo. Las cuestiones que provocaban mayores diferencias entre todos los partidos políticos con diferentes ideologías fueron redactadas de tal forma que pudieran ser aceptadas por todos y cada uno de las fuerzas políticas. De ahí
que algunos de sus articulados puedan ofrecer cierta ambigüedad, pero no por ello falta de claridad. Todos los ciudadanos y los poderes públicos estamos sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y en ese marco constitucional nos corresponde a todos los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten en plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, pero siempre dentro de una serie de principios que deben guiar y regir la actuación de todos los cargos públicos. Tenemos que entender la importancia del principio de legalidad, que supone tanto la primacía de la ley como la necesidad de regular por ley materias dignas de ello. La jerarquía normativa, que es la que regula las relaciones básicas entre los diferentes tipos de normas que conviven en nuestro ordenamiento. La publicidad de las normas, para que las leyes lleguen a conocerse por todos. El alcance de la retroactividad, que está basado precisamente en el principio de seguridad jurídica. Es necesario, en una sociedad basada en normas, saber a qué atenerse, así como el límite. Es necesario el límite para que los poderes públicos, y que para los poderes públicos supone la interdicción, la prohibición en la arbitrariedad. Son principios y bases fundamentales para poder comprender el esquema en el que nuestra Constitución desarrolla. Y son principios que en el día de hoy no podemos olvidar, porque más que nunca se demandan en nuestra sociedad por la mayor parte de la población española. Y es que el espíritu de la transición nos legó un valioso ejemplo de entendimiento. Y hoy, 6 de diciembre, 45 años después, desde aquí, os animo a todos y a todas a recuperar. Feliz Día de la Constitución y viva España. El triángulo musical, vamos a dar paso a la intervención de Alicia Illanes y Marta Jaén, ambas alumnas del aula de canto de la Escuela Municipal de Música y Danza Maestro Tomás Ureña, que van a interpretar Sularia de Mozart. Yeah.
Muchas gracias, y para cerrar este acto institucional público por el Día de la Constitución Española, toma la palabra el alcalde de Puente Genil, don Sergio María Velasco Álvarez. Y bueno, pues muy buenos días a todos, muchísimas gracias. En primer lugar, saludar a todas las autoridades, los diputadas Tatiana Pozo, diputado Esteban Morales, también compañeros de la corporación, portavoces de los distintos grupos, al inspector jefe de la Policía Local, teniente de la Guardia Civil y el resto de compañeros de ambos cuerpos, así como a todos los representantes de la sociedad civil que hoy estáis acompañándonos. Estáis visto por aquí la Mesa Local de la Juventud, a FASUR, la Asociación de Empresarios ASOGEM, a Comercio y también a algunas de las asociaciones de vecinos, Albasur, que también nos acompañan. Quería decir que hacen mucho más entrañables estos actos, este momento de elevación que nos produce la música, así que muchísimas gracias a Alicia, a Marta, a Miguel, a Víctor, a toda la Escuela de Música, a Rafael y a Esther por darle esa solemnidad y casi espiritualidad a este acto. Voy a comenzar haciendo la lectura de algunos artículos de la Constitución y a continuación procederemos al discurso para cerrar este acto. El artículo 10 de la Constitución dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. El artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que los desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la familia. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Y el artículo 27, que nos dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad en los poderes públicos.
La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Los profesores, los padres y en su caso los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Muy bien, y brevemente ya para terminar, quiero dirigir unas palabras. Como alcalde de Puente Genil y de común acuerdo con el equipo de gobierno hemos considerado de esencial importancia que volvamos la mirada a la España de 1978, a ese momento creador de una sociedad que puso su esperanza en la libertad y la convivencia pacífica en el marco de un Estado de Derecho, es decir, sujeto al imperio de la ley. Por este motivo hemos querido recuperar la celebración institucional de este Día de la Constitución en nuestro ayuntamiento, con la participación de todos los grupos que componen la corporación municipal, con los representantes institucionales de nuestra policía local y de la Guardia Civil, y también con todos los representantes de la sociedad civil, y con esa, como decía antes, maravillosa participación de la Escuela de Música. Quiero empezar transmitiendo a las generaciones más jóvenes, como algunos de los que hoy han estado leyendo los artículos de la Constitución, la importancia de la norma fundamental del Estado, que fue construida desde el pluralismo, la negociación, el acuerdo y el respeto a la soberanía. Una norma que tiene entre sus más elevados fines la consecución de la alternancia política. La soberanía y la separación de poderes constituyen la mejor garantía de un Estado de Derecho. La soberanía es precisamente la autoridad en la que reside el poder político. Manuel Jiménez de Parga, jurista que fuera magistrado y posterior presidente del Tribunal Constitucional, hacía, hablando de la Constitución, algunas reflexiones como la siguiente. La Constitución española de 1978 contiene afirmaciones claras y rotundas, que solo con una intención aviesa pueden tergiversarse. Respecto a la soberanía, por ejemplo, se dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Así se cita en el artículo 1, apartado 2. El titular de la soberanía, por tanto, el que está investido de la competencia para decidir sobre el presente y el futuro de nuestro modo de convivir políticamente, es únicamente el pueblo español. El artículo 139.1 posee una redacción inequívoca. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. La lealtad, decía también Jiménez de Parga, es un verdadero principio constitucional, con todo cuanto eso implica. Pero la lealtad no es a un texto fijo convertido en dogma, sino a una Constitución viva, que dura y subsiste con toda fuerza. Fíjense que Jiménez de Parga apela a principios doctrinales básicos de la Constitución, como la soberanía residenciada en todos los españoles o la igualdad de los españoles más allá de la comunidad o región a la que pertenezcan. Creo que la experiencia sobre situaciones difíciles a lo largo de los últimos años nos ha servido para descubrir la capacidad de equilibrio o contrapoder que han supuesto las comunidades autónomas en las que sus gobiernos han actuado con lealtad a la Constitución. Nuestro sistema de distribución del poder territorial en comunidades autónomas supone un beneficio indiscutible por su capacidad para amparar la diversidad y propiciar el equilibrio de poderes. Decía Javier Rupérez, político y diplomático español de la transición, que hablando en el aniversario de la misma en 2020, que
en este aniversario de la aprobación por referéndum nacional de la Constitución de 1978, es imprescindible evocar las asechanzas que quieren poner en duda su continuidad y recordar la grandeza de la transición hacia la democracia que hizo posible su misma existencia. No había habido en la historia de España desde al menos 1812 un momento en que la ciudadanía supiera mejor encauzar su destino en un espíritu de reconciliación y paz, de entrega y sacrificio, de libertad y de comprensión. Quiero terminar indicando que este ayuntamiento es un ejemplo de pluralismo político y alternancia política a lo largo del devenir de la democracia. Aquí ha gobernado la UCD, el PSOE, la UGI, Izquierda Unida y ahora el Partido Popular, algo que nos aporta una visión de la capacidad de evolución y cambio de nuestra sociedad. Un pluralismo heredado del espíritu de la transición y de los valores constitucionales que hoy celebramos. Nuestra Carta Magna supone el reencuentro de pensamientos políticos diversos y la generosidad de quienes se esforzaron para buscar los consensos que cimentan una convivencia pacífica. Una Constitución que no es de parte, sino que es de todos. Esa es la gran diferencia respecto a los anteriores textos fundamentales que se han elaborado en España. Por eso hemos querido que en este acto estuvieran representados todos los grupos que integran nuestro pleno y representantes de la sociedad civil, y esperamos poder engrandecer este acto en los años venideros con más eventos conmemorativos. Hace ya casi medio siglo los españoles decidieron aparcar sus diferencias, reconciliarse y construir juntos un futuro en paz y libertad. Nuestra Constitución es el garante de la protección del medio ambiente, de la diversidad sexual, del derecho a la educación, a la protección de la salud, del fomento del deporte o el acceso a la cultura y de la protección social, económica y jurídica de la familia. La transición fue el triunfo de la concordia, la tolerancia y el entendimiento. Aquella fórmula propició la estabilidad política y trajo prosperidad y bienestar para todos. Es el momento de apoyar y reforzar las instituciones que defienden la Constitución y que velan por el Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Y para eso es indispensable recuperar la confianza en las instituciones y mantener su independencia, consiguiendo que accedan a ellas hombres y mujeres los más capaces. Tenemos que poner todo nuestro empeño en reforzar el prestigio de la justicia. No se pueden cuestionar las sentencias cuando no son favorables, ni descalificar a los jueces que las dictan. Todo cambio legal debe obedecer exclusivamente a los intereses generales y nunca favorecer a personas concretas, porque en España la ley es y debe ser igual para todos.